Gaby, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo ello y también de esa COP28, esa cumbre climática que se está celebrando en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Pero antes de nada, comenzamos con la sección de economía hoy, hablando de bancos centrales. Después de los datos de inflación, sobre todo de Europa en el día de ayer, aunque también de Estados Unidos, pero sobre todo el de la eurozona, que cada vez está más cerca de ese ansiado 2%, los mercados ya dan por hecho que el camino de la desinflación está ya súper bien encauzado, que el proceso de la desinflación es evidente. No hay tutía, no pueden decir los bancos centrales que no sabemos, no podemos cantar victoria. El mercado lo tiene bastante claro que de momento las cosas van bastante bien, aunque desde los bancos centrales ya saben que insisten otra vez en el higher for longer, aunque parece que en el mercado ya ese longer no se lo están tomando muy en serio. De hecho creen que más bien va a ser shorter, es decir, cada vez ese periodo de tiempo en el que los tipos de interés se van a mantener altos cada vez va a ser más corto. De hecho, solo horas después de conocer el dato de inflación de la zona euro, en el 2,4% ayer, salía Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión en Estados Unidos, a cambiar sus previsiones sobre lo que va a hacer el Banco Central Europeo con sus tipos de interés, sobre el momento en el que va a recortar esos tipos de interés. Ahora adelanta su previsión. Ahora piensa que el Banco Central Europeo va a empezar a bajar tipos en el segundo trimestre de 2024. Antes pensaba que lo iba a hacer en el tercero. Lo adelanta un trimestre, por lo tanto. Pero no son los únicos. Por ejemplo, Bank of America, también desde este banco, estos días se han planteado que ahora mismo en realidad lo que realmente parece que está ocurriendo es que estamos volviendo a la lowflation, dicen a la bajaflación, por traducirlo al castellano, es decir, a un entorno de inflación baja, que es lo que teníamos antes de que llegara poco todo, la pandemia, que al final provocó ese cierre, luego la crisis energética que también provocó la subida de la energía y por lo tanto el repunte repentino también de la inflación, que vino sobre todo también dado, aunque no nos lo dicen nunca, por parte de los bancos centrales por esa gran impresión de dinero que realizaron a raíz de la pandemia. Pero en cualquier caso, dicen desde Bank of America que vamos a volver a esa bajaflación, a ese periodo de inflación baja. La banca, las casas de análisis, los expertos dicen lo mismo, prácticamente todos. Todos dicen una cosa, están seguros de que esos recortes de tipos, esas bajadas están ya ahí, muy cerquita. Pero los bancos centrales están diciendo otra cosa completamente distinta. Parece que siempre se están llevando a la contraria. Primero fue con la inflación transitoria que decían los bancos centrales. Los expertos diciendo, pues igual no es tan transitoria como se piensan Christine Lagarde o Jerome Powell. Y al final, ¿quién tuvo razón? Los bancos centrales no, que tuvieron que retirar de su discurso la palabra transitoria. Eso desde luego. Pero aún así, ahora no hay ninguno tampoco que quiera cantar victoria con la inflación, aunque hay expertos que ya son más optimistas sobre el camino que está siguiendo ahora mismo la inflación, que de momento hay que recordar, está bajando por los efectos de base, porque está bajando los precios de la energía. Falta ahora que baje el resto de cosas también, no que solo se produzcan esos cambios por los efectos de base. Pero igualmente, hoy por ejemplo, Nick Timiraos, un periodista del Wall Street Journal, apodado el susurrador de la Reserva Federal, precisamente porque suele tener muchas informaciones de fuentes directamente de la Reserva Federal, ha publicado lo siguiente en el Wall Street Journal. Dice que los funcionarios de la Fed cada vez están más seguros de que no van a volver a tener que subir los tipos aunque no lo digan. Aunque digan incluso lo contrario, que no descartan más subidas, que están a favor de que haya más subidas en el caso de que sean necesarias. Bueno, pues dice que en la Fed realmente saben que ahora mismo no hace falta subir más los tipos, aunque no lo vayan a decir. Y efectivamente, tanto que se niegan, porque les vamos a poner ahora solo algunos mensajitos que han ido dejando en las últimas semanas Powell y Lagarde, dándole miedito al mercado, intentando parecer muy duros con esto de la lucha contra la inflación para que los mercados no se vengan arriba de que las bajadas de tipos están ahí al lado. Clear victory yet. We expect, by the way, headline inflation to rise again slightly in the coming months, mainly owing to some base effects. And I just want to mention that the fact that we are holding doesn't mean to say that we will never hike again. The committee is not thinking about rate cuts right now at all. We're not talking. Los bancos centrales, desde luego, tienen que callar muchas cosas, porque, bueno, como ya ha dicho Lagarde alguna vez, todas las palabras que se emiten o se pronuncian por parte de un banquero central o se escriben en un comunicado de un banco central son medidas con lupa por parte del mercado, incluso la manera de redactar esas frases. Y ella misma, Lagarde, lo llegó a reconocer hace unas semanas. These words obviously matter and are debated extensively.
Sí, efectivamente, lo debaten de manera extensiva las palabras que se utilizan en los bancos centrales. Esto ya lo sabíamos, pero no deja de ser llamativo que lo reconozca incluso la presidenta del Banco Central Europeo. Pero si hablamos de lo que callan los bancos centrales, nos viene desde luego al pelo para contarles lo que hoy ha desvelado el jefe de supervisión bancaria del BCE. Andrea Enria ha estado hoy con Christine Lagarde en un coloquio donde ella era la moderadora y la presidenta del Banco Central Europeo le ha hecho una pregunta sobre cuál ha sido el episodio de mayor preocupación para el jefe de supervisión bancaria del Banco Central Europeo. Y aquí venía lo interesante, porque ya saben que, claro, en los momentos de tensión los bancos centrales no pueden hablar mucho, o por lo menos no decir realmente lo que están pensando, tienen que tranquilizar al mercado. Cuando pasa un tiempo, ya las cosas pueden quizá contarse de una manera más sincera. Bueno, pues ha dicho Andrea Enria que aunque muchos pueden pensar que el momento de más tensión, de más preocupación para el jefe de supervisión bancaria fue la pandemia, una situación totalmente extraña e insólita para el sector financiero también incluso, dice que en realidad no, que ese momento de mayor tensión y de mayor preocupación fue hace poco, hace meses, la primavera de este año 2023, el episodio de la caída bancaria regional de Estados Unidos, la caída que empezó con Silicon Valley Bank. Enria ha revelado que aunque en Europa en ese momento estaban diciendo que los bancos estaban muy bien, la realidad es que, textualmente dice, estábamos asustados. Saying, how well the European banks have done, how good we have been. Let's be honest, I mean, we have been very scared about what was happening this spring, and when you see deposits flowing out of the banks, I mean, as a supervisor, you start really freaking out, and so that was tough. Y ahí han escuchado como incluso Christine Lagarde se ríe al Enria reconocer que estaban asustados, que estaban enloquecidos, dice, en el momento en el que se dieron cuenta de que en Europa podía pasar lo mismo, que podía haber una salida de depósitos. Claro, tiene sentido que en ese momento eso no se diga, porque podría provocar desde luego una crisis, que estallara aquí también una crisis de salidas de depósitos en los bancos y que finalmente lo que ocurrió en Estados Unidos pudiera haber también ocurrido aquí. Eso sería desde luego una mala gestión de la comunicación por parte de un banco central, aunque no deja de ser llamativo que lo reconozcan ahora cuando realmente solo han pasado unos meses. No deja de ser llamativo. Nos vamos hasta China ahora, porque la economía del país, ya saben, del gigante asiático, sigue ahora mismo en jaque, con una crisis inmobiliaria que llevamos viendo desde hace ya prácticamente 2 años, desde que se empezaba a hablar de Evergrande. Y ahora Xi Jinping, su presidente, ha hecho un movimiento un tanto extraño. Cuenta hoy Bloomberg que el presidente chino parece dispuesto a posponer una reunión del Partido Comunista Chino que se celebra cada 5 años y que se utiliza en este caso para un poco trazar la agenda de las reformas económicas a largo plazo que va a realizar China. Claro, en el caso de que posponga finalmente esa reunión, que es lo que se está barajando y lo que podría ocurrir porque ya debería haberse celebrado esa reunión, esto supondría que Xi Jinping está desafiando las normas, las tradiciones en China, que se suelen respetar bastante. El Politburo del partido gobernante, del Partido Comunista, se ha saltado ya la fijación de una fecha para lo que es el tercer pleno de su reunión, que debía ser esta semana. Claro, eso deja poco tiempo para que se pueda producir esa reunión, que normalmente, por cierto, se reúne y trata cuestiones económicas. No deja de ser relevante que Xi Jinping retrase una reunión tan importante en el largo plazo para hablar de cuestiones económicas cuando precisamente la economía de China no está en su mejor momento. China ha puesto muchas medidas, ha inyectado liquidez, ha hecho todo lo que ha podido, que tampoco se conoce también qué es exactamente lo que ha hecho, porque ya saben que con China suele haber bastante poca claridad sobre lo que hace el gobierno. Bueno, sabemos que algo ha hecho, pero no deja de ser llamativo que precisamente en una reunión de cuestiones económicas no se vaya a celebrar en el momento en el que se debía celebrar, y sobre todo para hablar de cuestiones de más largo plazo. Si finalmente se retrasa esa reunión a 2024, que es a lo que apunta prácticamente al 100%, no al 100%, pero casi, porque podría retrasarse a diciembre, eso es verdad, sería la primera vez que se celebra esta reunión en un año fuera de lo previsto en más de 3 décadas, 30 años, algo, como digo, insólito en China. El tercer pleno del Partido Comunista, en este caso, normalmente se celebra en los meses de octubre o noviembre. No se ha celebrado.
Y esto se produce, ahora vamos a ver un gráfico enseguida aquí detrás de mí, se produce normalmente justo un año después de que se establezca el nuevo equipo de liderazgo de China. Primero hay un congreso, estos son las fechas de los congresos del partido y ese es el momento en el que se celebra el tercer pleno donde generalmente se habla de cuestiones económicas. Como ven, se lo vamos a dejar aquí en pantalla para que lo puedan ir viendo mientras hablamos. Como ven, normalmente hay una diferencia de un año aproximadamente entre la reunión del Congreso y la reunión del Pleno. Claro, si la retrasa Xi Jinping, bueno, pues sería otra ocasión más en la que el presidente chino actual desafía tradiciones y normas en China. Ya lo hizo el año pasado cuando eliminó los límites de jubilación de facto y extendió una década más, bueno, pues en el poder. La naturaleza, ya saben que cada vez más opaca del partido gobernante, en este caso en China, se ha convertido al final también en un foco de preocupación para los inversores, que no saben muy bien por dónde puede moverse Xi Jinping o por dónde puede hacer el siguiente movimiento. Pasamos ahora a hablar, por cierto, del sector inmobiliario también, pero en Europa. Ya saben que aquí, igual que pasa en China, hay, bueno, igual no, porque la situación no es la misma evidentemente, pero hay cierta preocupación sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses en el sector inmobiliario. Ya saben que llevamos meses hablando de los problemas de la sueca SBB, de una inmobiliaria sueca en este caso, pero es que ahora también se le ha sumado la insolvencia de un gran grupo inmobiliario austriaco. En este caso se trata de Signa, una compañía que por cierto es conocida precisamente por ser la propietaria del edificio Chrysler, que seguro que ustedes lo reconocen. Claro, ¿por qué hablamos de esto ahora y por qué hablamos de cómo puede afectar a Europa? Bueno, pues tenemos que enfocarnos sobre todo en la locomotora europea, en Alemania, porque ya hay muchos que hablan de que podría esta insolvencia de Signa afectar negativamente al mercado alemán, al mercado inmobiliario y a la banca alemana, que sería ya lo que le faltaba a Olaf Scholz para rematar la situación económica que tiene el país. De contracción económica, todavía no se ha confirmado la recesión técnica, tendríamos que ver el dato del cuarto trimestre, y una crisis presupuestaria que todavía tampoco se ha resuelto del todo. Habrá que ver el presupuesto de 2024. Bueno, ya saben que cuando ocurren este tipo de quiebras suele haber ramificaciones, y piensen sin ir más lejos lo que contábamos antes, Silicon Valley Bank. Uno de los países europeos que puede tener o puede sufrir más de esas ramificaciones es Alemania, que ya saben que, como les digo, está en una situación económica muy crítica. Ahora mismo lo que sabemos es que una de las compañías que estaban dentro de la empresa matriz, Signa, en este caso, es una empresa alemana. Es en este caso los grandes almacenes Galería. Signa, como digo, es su empresa matriz y es verdad que esta empresa precisamente no ha pasado unos años muy buenos. Y claro, con la caída ahora de su empresa matriz se pone en duda el futuro de esta compañía, que por cierto muchos de los ciudadanos alemanes reconocen porque están presentes en muchos centros urbanos dentro del país. Para que se hagan una idea de cómo ha ido evolucionando para mal la situación de esta empresa, de estas galerías. De las 170 sucursales que tenía la compañía en 2020, quedan solo 91. Casi la mitad, no llega, pero casi la mitad. Esta primavera, de hecho, la empresa Galería llega a presentar un plan de insolvencia para el resto también de sus filiales, para apuntalarlas. Claro, ahora que Signa Holding, la matriz, se ha declarado en insolvencia, parece ser, están apuntando algunos expertos, que ese plan de insolvencia que hubiera planteado anteriormente Galería podría estar en riesgo. De hecho, ese plan de insolvencia obligaba a la empresa matriz, a Signa, que ahora ya se ha declarado insolvente también, a contribuir con 200 millones de euros para la rehabilitación de Galería, pero una gran parte de ese dinero todavía de momento no ha cambiado de manos y no sabemos realmente si lo va a hacer realmente en algún momento, sabiendo que se ha declarado insolvente esta compañía. Bueno, el último gran grupo de almacenes de Alemania es una de las 1000 empresas que tenía Signa y por lo tanto puede acabar viéndose afectada por la insolvencia de esta empresa. Pero también puede haber otro problema en Alemania con respecto a la caída de Signa. La banca, la que había prestado dinero a esta empresa que ahora ha caído. Claro, ¿qué pasa con todos esos acreedores a quienes se les debía todo ese dinero? Bueno, de momento se ha dicho que quien tiene una gran exposición a Signa es Julius Baer, que había amortizado 70 millones de francos suizos, 73 millones de euros, para que nos hagamos una idea, en noviembre. De hecho, se dice que la exposición total nominal al grupo supera los 600 millones de francos suizos. En Alemania también hay exposición en la banca alemana. De hecho, hay varios bancos regionales alemanes respaldados por el Estado
que podrían encontrarse en una situación, digamos, vulnerable por la caída de Signa. Entre ellos, por ejemplo, se habla del banco GES Gelaba, que prestó, de hecho, a Signa varios cientos de millones de euros. De momento, el banco no ha negado esta información en ningún momento, pero ha dicho que no va a hacer comentarios sobre las relaciones individuales que tiene con sus clientes. Luego hay otros bancos, como Bayern LB, Nord LB, que por lo visto, dicen fuentes, han prestado cantidades similares. Incluso se habla de que hay bancos que han tenido o tienen una participación en la empresa que ahora ha caído. Ojo, porque esto del tema inmobiliario está dando problemas en China, estaba dándolos también en Estados Unidos, sobre todo con respecto al tema comercial, por el hecho de que cada vez hay menos personas que están yendo a las oficinas, ya no hacen falta, y eso está haciendo que los precios estén bajando muchísimo. Y aquí en Europa, con la caída de esta compañía inmobiliaria, ojo porque las ramificaciones pueden incluso tocar a Alemania, la locomotora europea. Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta la COP28 a fijarnos en qué está ocurriendo allí, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Pero antes, vamos a ponerles un poco en situación, en lo que está pasando en el mundo. Comenzamos mirando a la geopolítica.